quiere que le diga de mi provincia cordillerana, recostada en el ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas, que la siento en el pecho, mi bien amada? ¿Qué quiere que le diga de la provincia de mis orgullos, si el azul de su cielo me llegó al alma sobre el domullo y me canta en la boca la melodía de sus arroyos para poder decirle, luz de mis ojos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ya ha finalizado prácticamente el año 2012, ya estamos en las fiestas navideñas y muy pronto ya entraremos al 2013. Hoy con Interior Neuquino tenemos una entrevista exclusiva con el intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio Quiroga, con el cual vamos a tratar de conocer algunos de los aspectos de su función y también conocer cómo se desenvuelve la ciudad de Neuquén hacia el futuro, cuáles son sus necesidades, qué hay que hacer, cómo participa la comunidad dentro de esta capital que crece vertiginosamente. De esto se trata el encuentro de hoy. Acompáñenos. En realidad yo saco un balance favorable, hubiera preferido que hubiera sido mucho más favorable todavía, pero claro, una gestión que si bien yo tenía con alguna experiencia como intendente, me acostumbré enseguida a volver a ser intendente, pero habían cambiado muchas reglas de juego en la sociedad, en el marco de las relaciones laborales, funcionarios que ya no están, otros que vinieron, cambio de normativa. No obstante, rescato en primer lugar la presencia de la municipalidad en el tutelaje del espacio público. Había una situación muy de anarquía, cada uno hacía lo que se le daba la gana, cada uno hacía una apropiación indebida del espacio público y que todavía persiste esta mentalidad en mucha gente, pero a través de la decisión de erradicar el lavado de autos en la vía pública. Esto fue un avance sustancial, incluso sin ningún tipo de costo social, porque es gente que se reubicó laboralmente, que además ahora tiene un trabajo. Antes lo tenían, pero a través de una contravención. Ahí estamos terminando de organizar el tema de la feria, forma parte de todo el esfuerzo durante todo este año, se va a poner en práctica a partir del año que viene, es decir, una reglamentación para ser feriante, por un lado, y por otro lado, cuáles son los rubros que se pueden vender en la feria. Esto también está en miras a organizar el espacio público. Pasó mucho tiempo que los lavacoches eran tauras en la ciudad de Neuquén. Sí, eran los dueños de la cuadra, eran los que te decían a vos dónde te tenías que estacionar, de hecho tenían reservas con conos, es decir, ellos estaban ejerciendo de facto el poder en un espacio público. Y bueno, esto no podía ser. Entonces yo, la verdad, yo tenía dudas si lo iba a lograr. Bueno, hoy el tiempo nos dice que lo hemos logrado. En materia de obras públicas avanzamos, yo hubiera querido avanzar muchísimo más, pero hicimos asfalto en Villa Ferrer, en Barrio Progreso prácticamente está todo el barrio asfaltado, en Provincias Unidas. Y además hemos logrado un buen clima laboral, con progresos razonables dentro de la planta de personal. Queda como una deuda pendiente el problema que tenemos terrible con las calles que están hechas bolsa. En algunos casos, porque son viejas y hay que reasfaltar, y en otros casos porque tenemos este problema del EPA que cuando uno transita por una calle que está llena de agua o que empieza con una mancha así en el asfalto, eso después se hace un cráter, y el cráter eso es porque tenemos abajo rota la cañería. Yo espero poder el año que viene tener una relación, no digo ni buena ni mala, porque acá no somos ni amigos ni enemigos, es un prestador de servicios que espero que podamos tener una relación un poco más conducente a resolver los problemas de la ciudad. ¿Cómo ve la solución del agua en Neuquén?
En primer lugar, hoy tenemos agua, pero no sabemos cómo distribuirla. Hay que hacer todo un trabajo de readecuación de redes con inversiones importantes. Lo que pasa es que acá, el primero que tiene que entender que no está haciendo un acto de beneficencia ni de generosidad es la provincia a través del EPAS, que ellos tienen que asimilar que son un prestador de un servicio, que en las condiciones que le fije la municipalidad en su carácter de poder concedente, establezca las regulaciones. Es decir, señor, usted me va a prestar el servicio en estas condiciones, con estos costos operativos, con estos costos de inversión por la expansión del sistema o por el mejoramiento de la infraestructura actual. Yo le he dicho al gobernador que si nosotros le vamos a entregar por 30, 40 años la concesión, de hecho, le estamos entregando un negocio a la provincia. Pero un negocio que me tiene que solucionar el problema. Es decir, ¿qué es el EPAS? El EPA es el CALF del agua. Ni más ni menos. Entonces yo lo que le he dicho al gobernador es que en primer lugar hay que desagregar el servicio Neuquén del resto EPAS de toda la provincia, porque incluso Cutralcó Plaza creo que no se paga el agua, entonces no nos pueden meter en un amontonamiento de servicio que se presta con distintas características y con distintas realidades y con distintas calidad de infraestructura. Si yo tengo que hablar de tarifa, me tengo que meter en la contabilidad del EPA. ¿Por qué? Porque yo me meto en la contabilidad de CALF. A ver, ¿cuántos son los kilowatts distribuidos? ¿Cuántos empleados corresponden por cada kilómetro de línea? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto aquello? Entonces esto lo puedo hacer. Hoy, de acuerdo a cómo está la relación con el EPAS, yo no lo puedo hacer. Por lo tanto, la fijación de la tarifa, que en un contrato de concesión debería ser facultad del Consejo Deliberante, responsabilidad, no facultad del Consejo Deliberante, hoy no se da. ¿Quién tiene que prestar el servicio? El que lo haga de manera eficiente. Si el EPAS está en condiciones de prestar el servicio y hacer las inversiones que deben surgir gran parte de la tarifa, donde se puede hacer un fondo fiduciario a los 30, 40 años, pero nos daría la posibilidad de hacer todo lo que se necesita en materia de infraestructura. Si el EPAS no se aviene a prestar el servicio en la calidad y con las inversiones que le fija la Municipalidad de Neuquén, bueno, que me digan que no quieren, yo me hago cargo del EPAS. Yo ya le dije al gobernador, si ustedes no me prestan el servicio en estas condiciones, yo me hago cargo del EPAS, denme el EPAS, pero con 2 o 3 condiciones. La primera, escindiendo el servicio de Neuquén del resto. La segunda, quiero el sello del EPAS, pero con 0 empleados. Y mucho menos con participación obrera en el directorio. Si es municipal, es municipal. Yo, la verdad, con gusto me haría cargo del EPA. Bueno, yo iba a ir a correr ahora esta temporada, lo tenía previsto, en el Parque Oeste. Sí. Pero no pude ir, porque sigue igual. Porque nosotros cuando ustedes asumieron, iba a estar en un año. Pasó un año y recién lo empezaron, ahora vi que salió en la prensa. Empezó hace 10 días aproximadamente. Uno de los problemas difíciles de vencer la inercia es la inercia de la burocracia. Es terrible. Creo que estos son uno de los temas pendientes de la política en general. ¿Pero cuál era el problema? La plata estaba. Primero hacer el proyecto ejecutivo. No, la plata no estaba. Nosotros firmamos el convenio con provincia ya por el mes de mayo, junio. Hicimos el proyecto ejecutivo, nos llevó aproximadamente 20 días, no, digo 2 meses, 3 meses. Una vez el proyecto ejecutivo, tenemos que darnos los plazos para llamar a licitación, qué cosa que se hizo y adjudicar. Además, hay plazos que fija la ley de control financiero y las normas de procedimiento municipal, que yo creo que todo eso hay que agilizarlo. No obstante, si tuviera que decir cuáles los aspectos que creo que hay que fortalecer para el año que viene, es la obra pública. No hemos logrado la agilidad y espero poder lograrla a partir del año que viene, porque el año que viene va a ser el año de la obra pública en la ciudad de Neuquén. Y este año hicimos obras, pero no todas las que yo hubiera querido. Bien,
Bien, vamos a hacer una primera pausa. Les recuerdo rápidamente, para comunicarse con la producción, hacerlo a través de nuestro servidor Neunet a interiorneuquino@yahoo.com.ar, y que también nuestros programas usted los puede ver en Facebook. La pausa y ya retornamos. Proseguimos el diálogo con el intendente de la ciudad de Neuquén, con el cual abordamos distintos puntos de vista de la actividad que viene desarrollando el intendente. Y uno de los temas que se tocaron también en este bloque, lo vamos a ver, es el tema de los recursos del municipio y otros aspectos necesarios para el desarrollo de la ciudad. Lo vemos. La recaudación del municipio alcanza. ¿Y qué opina Quiroga de las regalías y la coparticipación de acuerdo a la ley que tiene la provincia, en cuanto a si hay que aumentarla, si merece que se haga una readecuación? Porque hay intendentes del interior que sí la piden, pero que de alguna manera no la gritan, porque dependen un poco, como en todos lados, de que la provincia les mande los recursos que necesitan. Yo estuve en todas las discusiones de todos los procesos de la ley de coparticipación de impuestos a los municipios, que empezó por la ley 1770, con una ponencia que yo llevé a un congreso de municipalidades, época de Salvatori, que en realidad les exigía a los organismos multilaterales de crédito, llámese Banco Mundial y BID, que tenía que tener un sistema de coparticipación con los municipios, porque si no, no eran objeto de crédito. Esto nace ahí. Después fue reemplazado por la ley 1990, mejoró porque se incorporaba el impuesto a la ley de sellos, se incorporó ingresos brutos. Después viene la ley 2019, que fue la mejor ley de coparticipación, y después reemplazado por la 2148, la actual, que se hizo en el gobierno de Sovich, que es una ley razonable. Si yo la tengo que comparar con otras provincias, diría que es una buena ley de coparticipación de impuestos. Hay provincias que no tienen ni una ley. Si uno tuviera que pensar si tuviera que estar incrementando, bueno, depende para qué. Si vamos a incrementar los recursos a los municipios para incrementar los gastos corrientes, no me parece adecuado. Me parece, lo que sí hay que hacer es, hay que actualizar de acuerdo a los índices poblacionales. En eso estoy de acuerdo, porque hoy hay municipios que están muy perjudicados, como por ejemplo el caso de Rincón de los Sauces. Pero yo creo que tenemos una ley razonable. Me preocupa que los municipios necesiten el 120% del presupuesto nada más que para pagar sueldo. Si hay que retocar la coparticipación para que los municipios incrementen los gastos corrientes, no estoy de acuerdo. ¿Qué pasa con la participación de la gente en cuanto al proceso de acompañar a la intendencia y a la ciudad en los servicios que tiene que prestar de todo tipo, cultural, lo que sea? Es muy poca la participación que hay, pero además hay que entender la cuestión tal vez como una realidad cultural, ya que mencionaste en la última parte el tema cultural, ¿no es cierto? Primero hay que desterrar que cultura es únicamente un tipo que le gusta el pincel y empieza a pintar, o un tipo que le gusta la guitarra y se pone a tocar. Es decir, cultura es cuidar los monumentos, cultura es preservar los espacios públicos, cultura es tener buenos modales, cultura es fomentar las distintas artes. Entonces acá hay una sociedad muy diversificada, donde cada uno se cree dueño de la razón, pero encima no es ninguno de esos el que ha sido electo intendente. Es decir, yo llegué con un programa de gobierno que tengo el derecho de ejecutar. A alguno le puede gustar u otro no le puede gustar, pero el pueblo de Neuquén votó un programa de gobierno que entre otras cosas establecía el Parque del Este, el Parque del Oeste, el mejoramiento de la iluminación del Parque Norte, que lo vamos a estar licitando en el mes de enero-febrero, más cantidad de asfalto, más cordones cunetas, más desagües pluvioluviales, y todas estas cosas son las que yo me estoy dedicando a hacer. Neuquén es hemos vivido vertiginosamente, los que vinieron
con hijos chicos o con hijos procreados acá en Neuquén, escucharon más hablar del pueblo de su padre o de su abuelo, que era donde vivían, que del Neuquén que ellos estaban viviendo. De hecho, en Neuquén no existe la vida de clubes. Antes existía el Club Pacífico, existía el Club Independiente, y algunos iban a timbiar al Club Independiente y otros iban a aprender a jugar ajedrez con Huenul, o a jugar al básquet con Ramírez, o a hacer gimnasia con Argüello, por decir algunas de las cosas que se hacían en Neuquén. Eso en algún momento se cortó, se interrumpió. Entonces vino el Estado, que si no lo hacía el Estado no lo podía hacer nadie, y esto creo que atenta contra el espíritu de libertad y de capacidad creativa que tienen que tener los seres humanos. Es decir, y además faltan consignas. Yo tuve el altísimo honor y la gran oportunidad que me dio el pueblo de Neuquén de ser el intendente cuando Neuquén cumplía 100 años. Yo en ese momento percibía de que habían consignas, habían cuestiones por las cuales la gente se sentía orgullosa de ser Neuquén. Estábamos inaugurando el museo, la Plaza de la Bandera, muchas obras. Es decir, había un Neuquén que empezaba a levantar la calificación. Creo que gran parte de eso retrocedió. Yo lo estoy tratando de recuperar con dos consignas. Neuquén, la ciudad más limpia de la Patagonia, y Neuquén, ciudad de buenos modales. Dos cosas que nos faltan. Vivimos en una ciudad mugrienta y con una sociedad con malos modales, con destrato, con agresiones. Hoy Neuquén acá, esto era una murga. Pasaron 47 manifestaciones más o menos. Uno reclamando por una cosa, otro reclamando por otra. Esto no soluciona los problemas. Lo que soluciona los problemas es una impronta de gobiernos con estilos distintos y sobre todo con gobernantes que no se manejen al ritmo de los bombos, porque en realidad si viene uno te toca un bombo porque sí, después un bombo porque no sabes qué combinó. Entonces, para no quedar mal con ninguno de los dos, no hacen nada, que es lo que ha venido pasando. Yo creo que esto hay que revertirlo seriamente. Es cierto, no hay participación de la gente prácticamente en nada, y lo que es peor, nos estamos portando mal con Neuquén, porque los que reclaman derechos no quieren cumplir ningún deber. Nos estamos portando mal con nuestra ciudad, una ciudad mugrienta, te hacen bolsa todas las cosas, la iluminación, todo. Queremos poner cosas de jerarquía, queremos elevar a Neuquén. Y es como que Neuquén tiene que ser chato, lo quieren achatar, tenemos que elevarlo a Neuquén. Yo confío que lo vamos a lograr. Esto es un laburo de prédica, de predicar con el ejemplo y de meterle para adelante, pese a que en esta sociedad hay muchos traficantes de fracaso. Hay tipos que te agarran del saco porque no se dan cuenta que no es uno el que quiere avanzar. Uno lo que quiere es hacer progresar la ciudad. Por eso yo siempre digo Neuquén, ciudad del progreso y del porvenir, que no lo digo yo, lo dijo Joaquín B. González en el año 12 de septiembre de 1904. Es decir, ¿cuándo hay progreso? Cuando los hijos viven mejor que los padres y los nietos mejor que los abuelos. Bueno, eso no se está logrando. Tenemos que revertir esto. Tenemos que revertir la marginalidad, pero a veces no solo socioeconómicamente, sino culturalmente. Hay expresiones de resentimiento, de bronca, de un montón de cosas que no le hacen bien a Neuquén. Bueno, estas son las cosas que tendremos que ir recorriendo con el tiempo, mejorando, y yo creo que esto es indispensable, ¿no? Bueno, Neuquén necesita tierras para viviendas, todo el mundo lo busca a la vuelta, hay un negocio en el medio también, que es importante, cada uno tiene derecho a hacer su negocio inmobiliario. Acá yo leía el otro día un loteo en la ciudad de Neuquén, Valentina Norte y Sur, que hay toda una problemática ahí con ese loteo, porque algunos dicen, no, nosotros, los productores, ahí la asociación de productores quiere que se revise eso, porque dice que vienen los de afuera, se compran las tierras, las lotean, y ellos quieren mantener un cupo de producción, porque dice que todas las ciudades lo tienen. La meseta, algunos opinan que dicen, bueno, menos mal, vamos a tener lotes, sí, pero los lotes son 10 por 20, se mete la gente sin un proyecto, digamos, urbano adecuado, parece que todos como que se amontonan los barrios, ¿no? y se hacina más el tema. Entonces, ahí es como que se dan las tierras, va a necesidad de dar tierra, y
y no está estructurado, quizás dicen algunos, como quisieran, bueno, en particular. En primer lugar, hay que cambiar la cultura en el sentido de que todo el mundo espera que el Estado le regale cosas, porque además el que entrega una vivienda sabe que no la va a cobrar y el que la recibe sabe que no la va a pagar. Esto es lo primero que tenemos que terminar. Pero además, nos hemos degradado tanto que hemos perdido cultura capitalista. A la gente no le interesa ser propietario, le alcanza con ser ocupante. Esta es una realidad. Es decir, aquel que encuentra dónde meterse, con eso le alcanza, no le interesa tener la escritura de su propiedad. Entonces esto ha ido degradando un sistema que trae como consecuencia el hacinamiento, entre otras cosas. Yo soy de los que creo que la planificación tiene que tener ideología, pero no ideología partidaria. Pero después la materialización de esa planificación se tiene que hacer con expertos urbanistas, porque esta sociedad está llena de opinólogos y para ser opinólogo se necesita una sola cosa, no saber nada. Entonces, cuando uno escucha consignas, porque más que opiniones son consignas, tengo el caso de viviendas que hizo la Municipalidad de Neuquén, gran parte de la gestión mía con créditos y recursos de Nación. Le fijamos un precio que tiene que pagar de cuota, 978 pesos. Entonces los adjudicatarios están en contra porque dicen que le tenemos que cobrar una cuota social. Entonces, con todos estos conceptos imprecisos que no tienen nada que ver con la economía ni con la matemática, hacemos de esto un enchastre. Porque además existe tanto, pero tanto egoísmo, que los que son beneficiados hoy por una casa que tiene que pagar 1.000 pesos por mes, que es aproximadamente un 30% de cualquier alquiler, no quieren pagar porque dicen que tienen que pagar una cuota social, y eso no es pensar ni siquiera en su hijo, en su nieto, o cómo creen que el Estado va a contar con recursos. Lo que vos dijiste, yo creo que nosotros tenemos que pensar más que en el Neuquén de los próximos 20, 30 años, tenemos que pensar en el Neuquén del millón de habitantes. Porque cuando uno dice, si yo hubiera pensado en el 80, el Neuquén de los 10 años o de 20 años, me hubiera quedado corto, salía de escala. Entonces me parece que hay que utilizar el concepto ese, pensemos en el Neuquén del millón de habitantes. ¿Qué es lo que necesita el Neuquén del millón de habitantes? Primero, una buena diagramación, un buen contorno. Neuquén del millón de habitantes deberá estar rodeado por avenidas de 18 a 20 metros. En Neuquén no tenemos ni una sola avenida, ni una sola avenida. Lo que tenemos son calles con bulevares. Avenidas son las que tienen 15, 16, 17, 18 metros, 20 metros. Eso es una avenida que pueden desagotar el tránsito permanentemente. Ahora vos fíjate, yo le mandé una ordenanza al Consejo Deliberante para ampliar de 7,5 metros a 19 metros Ramón Leluar, que encima con el impacto que vamos a tener con la construcción de Coto, con la construcción del otro shopping, con la habilitación de la ciudad judicial, con etcétera, 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 vamos a tener que habilitar helipuertos porque vamos a tener que entrar únicamente en helicóptero a la ciudad de Neuquén. Y sin embargo, me impidieron ahí, para distraer la cuestión, la solución, qué sé yo, en el Consejo Deliberante por uno o dos concejales que no entienden nada, y en realidad se regocijan con el fracaso, porque en el fondo son traficantes de fracaso y tal vez, obviamente no soy psicólogo y me faltarían en todo caso 7 u 8 años para recibirme, son frustrados, tienen un rencor y tienen una bronca y se quieren tomar revancha de la vida, son amargos. Entonces esta gente no quiere el progreso de Neuquén, entonces uno se tiene que manejar en esa realidad. Ojalá tuviera todos los concejales con gente que tire para el mismo lado. Es decir, acá vos querés avanzar 3 centímetros y es como el juego de la oca, retroceda 5 casilleros. Neuquén lo que necesita son los protagonistas del progreso y del porvenir. Entonces, eso también tenemos que saber que existe. Los gremios del Estado, por favor, no laburan nunca. Todos los días acá viven de procesiones y de protestas, y no, hoy protestamos contra esto, mañana contra aquello. Hay un calendario de protestas y no hay un calendario para el logro del objetivo de lo que tienen que aprender los chicos en la escuela. Así es muy difícil funcionar. De todas maneras,
como yo tengo la patología del optimismo, creo que lo que va a ir decantando son las cuestiones que se necesitan en esencia. Y en esencia, Neuquén va a progresar. Nosotros el año que viene vamos a tener el año de la realización de la obra pública. Bien, vamos a hacer una nueva pausa y ya retornamos. Y en esta parte final del programa, el intendente Horacio Quiroga hace una especie de reflexión sobre lo que debe suceder en la ciudad de Neuquén y de alguna manera también un saludo con motivo de estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Aprovechando de decir que en este balance del año creo que hemos recuperado la ciudad en muchos de sus aspectos. Pero si empezamos a mirarnos cada uno hacia adentro de nosotros mismos, tenemos que ver que estamos en deuda con Neuquén. Estamos en deuda con Neuquén el que cruza un semáforo en rojo, estamos en deuda con Neuquén el que tira basura por cualquier lado, estamos en deuda en Neuquén cuando no dejamos pasar un peatón. Yo he estado este último tiempo en otras ciudades y sin embargo siempre primero el peatón. Acá primero el más macho que es el que tiene el auto más grande o el camión más grande. Y esto no nos hace bien. Esto no nos hace bien. Creo que tenemos que empezar a cancelar la deuda que tenemos todos nosotros con Neuquén. A Neuquén lo tenemos que convertir en un lugar, en el lugar más limpio de la Patagonia y en una sociedad de buenos modales. Hay que tratarse con cordialidad, con respeto. Ese respeto que no es ni viejo ni nuevo. Son lo mínimo que nos dispensamos entre todos los ciudadanos. Y si esto lo traducimos a nuestra ciudad, seguramente va a ser mucho más fácil y mejor vivir en esa ciudad limpia, pulcra, una ciudad ordenada, y de esa manera estaríamos viviendo mejor. En estas fiestas de fin de año, como siempre, el balance, tratemos el año que viene de ser mejor de lo que fuimos este año, y tengamos confianza, tengamos fe, que con buenos modales, con buena relación entre los seres humanos, vamos a hacer un Neuquén mucho más lindo. Muchas gracias, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Muy bien, y de esta manera entonces arribamos al final de este nuevo encuentro de Interior Neuquino, donde pudimos conocer aspectos de la gestión que viene llevando adelante el intendente de la ciudad de Neuquén Capital, Horacio Quiroga. Por nuestra parte, queremos desearles a todos que pasen una feliz Nochebuena y una excelente Navidad. Felicidades para todos y nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces.